Hola y bienvenidos a Studeso. En el episodio de hoy nos adentramos en el escenario donde transcurre toda nuestra vida, el planeta Tierra. Es posible que te hayas preguntado alguna vez por qué existen montañas gigantescas junto a valles profundos o cómo se forman los ríos que recorren los continentes. Juntos desvelaremos los secretos del relieve y la hidrografía, las fuerzas que esculpen el mundo que habitamos. Nuestro objetivo es que comprendas el increíble escenario físico sobre el que se desarrolla la historia de la humanidad con una explicación clara y sencilla. Vamos con el capítulo de hoy. Cuando miras un globo terráqueo, lo que realmente estás viendo es el relieve. Es el conjunto de todas las formas que tiene la superficie de nuestro planeta, desde el pico más alto de una montaña hasta la fosa más profunda del océano. Solemos pensar solo en lo que pisamos. Las llanuras, las mesetas, los valles y las cordilleras. Esto es el relieve continental, la parte emergida de la corteza terrestre. Pero es solo una parte de la historia. Bajo los mares y océanos se esconde un mundo fascinante. El relieve oceánico es tan complejo como el continental. Hay llanuras abisales, enormes cordilleras submarinas llamadas dorsales oceánicas y fosas tan profundas que podrían tragarse el Everest entero. ¿Y cómo se forman todas estas estructuras? No aparecen de la nada. Son el resultado de una batalla épica entre dos tipos de fuerzas que nunca descansan. Por un lado, tenemos las fuerzas internas, que actúan desde el interior de la Tierra. Son las grandes constructoras. Imagina el movimiento de las placas tectónicas, piezas gigantes del rompecabezas terrestre que chocan y se pliegan, levantando cordilleras inmensas a lo largo de millones de años. O piensa en la fuerza de un volcán, que crea una montaña nueva con la lava que expulsa. Pero en cuanto algo se construye, entra en juego el otro bando. Las fuerzas externas que actúan sobre la superficie son las grandes escultoras. El agua de los ríos excava valles profundos. El viento arrastra partículas que pulen las rocas como si fuera papel de lija. El hielo de los glaciares se desliza lentamente, tallando el paisaje a su paso. La erosión, en todas sus formas, modela sin descanso. Así que la superficie de la Tierra no es estática. Es un escenario dinámico en constante cambio. Es una lucha sin fin entre las fuerzas que crean y las que destruyen. El paisaje que ves cada día es solo una fotografía de un proceso que nunca se detiene. Si te pido que imagines un paisaje grandioso, es muy probable que pienses en montañas. Una montaña es, en esencia, una gran elevación del terreno que destaca por su altitud y sus pendientes pronunciadas. Es esa majestuosidad la que la distingue de una simple colina. Pero las montañas son muy sociables. Rara vez las encuentras solas. Cuando se agrupan en largas hileras conectadas unas con otras, forman lo que conocemos como una cordillera. Piensa en los Andes o el Himalaya, familias de montañas que se extienden por miles de kilómetros. ¿Y cómo nacen estas moles de roca? El proceso tiene un nombre un poco técnico, orogénesis, que básicamente significa creación de montañas. Es el resultado directo de esas fuerzas internas que actúan desde el centro de la Tierra. Imagina dos placas tectónicas que chocan de frente a cámara superlenta durante millones de años. La presión es tan inmensa que la corteza que queda en medio no tiene a dónde ir, salvo hacia arriba. El terreno se pliega y se eleva, como si arrugaras una hoja de papel desde los dos lados. Pero no todas las zonas elevadas son picos afilados que arañan el cielo. A veces, estas mismas fuerzas levantan enormes bloques de terreno de forma más o menos uniforme. El resultado de esto es la meseta. Una meseta es una extensa superficie plana, pero situada a una gran altitud. Imagina una llanura a la que le ha dado por mudarse a un ático. El altiplano andino en Sudamérica o la meseta central ibérica son ejemplos perfectos de estos altiplanos. A menudo, estas mesetas están rodeadas por cordilleras, como si las propias montañas estuvieran protegiendo ese terreno elevado y plano. Esto crea paisajes únicos en el mundo, con condiciones de vida muy particulares. Ya tenemos los rascacielos naturales del planeta y sus compañeras de piso en las alturas. Hemos visto que la corteza puede arrugarse para crear picos o levantarse en bloque para formar mesetas.
Pero la geografía es un juego de equilibrio. Por cada cumbre que roza el cielo, existe una zona baja donde la tierra se hunde. Es en esos lugares, en los valles y llanuras, donde la historia humana suele encontrar su mejor escenario. Después de escalar las grandes cordilleras y mesetas, toca descender. Y aquí abajo, en las zonas más humildes del paisaje, nos encontramos con las llanuras. Son enormes extensiones de terreno casi completamente planas, con muy poca pendiente y a baja altitud. Algunos podrían pensar que son aburridas en comparación con un pico montañoso, pero es en estas llanuras donde la historia de la humanidad ha echado raíces. Su suelo, a menudo enriquecido por los sedimentos que depositan los ríos, es increíblemente fértil. Construir ciudades, trazar caminos y desarrollar la agricultura es mucho más sencillo en un terreno plano. No es casualidad que las primeras grandes civilizaciones florecieran en lugares como las llanuras de Mesopotamia o del Nilo. Las llanuras son el lienzo perfecto para la vida sedentaria. Pero no todo el terreno bajo es una planicie interminable. Entre las montañas y las mesetas, las fuerzas externas esculpen pasillos y corredores naturales. Estos son los valles. Un valle es, sencillamente, una depresión alargada del terreno, generalmente recorrida por un río o que fue ocupada por un glaciar en el pasado. Y aquí viene lo interesante. La forma de un valle es como una firma que nos dice quién fue su escultor. ¿Cómo podemos leer esa firma? Si observas un valle con una clara forma de U, con laderas de pendiente fuerte que se unen en un fondo estrecho, estás viendo la obra de un río. Durante miles de años, el agua ha cavado pacientemente, concentrando toda su fuerza erosiva hacia abajo y creando ese corte afilado. En cambio, si el valle tiene una clara forma de U, con un fondo mucho más ancho y plano y paredes casi verticales, el responsable fue un glaciar. Una masa de hielo de kilómetros de ancho no tiene la delicadeza de un río. Se mueve como una excavadora colosal, arrancando y puliendo la roca por todo el fondo y los lados, ensanchando el valle a su paso. Así, incluso en las zonas más bajas, el paisaje nos cuenta una historia de creación, una historia escrita con la paciencia del agua o con la fuerza bruta del hielo. Ya hemos explorado el esqueleto de nuestro planeta. Hemos escalado sus montañas y recorrido sus valles, pero un escenario no está completo sin su gran protagonista líquido, el agua. De su estudio se encarga la hidrografía. Si pudiéramos meter toda el agua de la Tierra en 100 botellas, más de 97 de ellas serían de agua salada. Así es, el 97.5% del agua del planeta está en los océanos y mares. Es una cantidad inmensa, pero inútil para beber o regar los campos. Solo nos queda un pequeño 2.5% de agua dulce. Esta es la que realmente sostiene la vida en los continentes, y esta pequeña fracción la dividimos en dos grandes grupos. El primero son las aguas marinas, que como ya vimos, son los océanos y mares. El segundo grupo son las aguas continentales. Aquí entran los ríos y los lagos. También los enormes glaciares que guardan agua congelada en los polos y en las altas montañas, y finalmente las aguas subterráneas que fluyen bajo nuestros pies sin que las veamos. Una pregunta importante es, ¿cómo se conecta todo esto? El sistema funciona gracias a un motor que nunca se detiene, el ciclo del agua. Es un viaje circular que el agua realiza constantemente. Comienza con la evaporación, cuando el sol calienta los océanos y el agua sube a la atmósfera en forma de vapor. Una vez arriba, ese vapor se enfría y se agrupa en nubes. Este proceso se llama condensación. Cuando las nubes se cargan demasiado, el agua vuelve a caer en forma de precipitación, ya sea como lluvia, nieve o granizo. Parte de esa agua es usada por los seres vivos, otra parte se filtra bajo tierra. El resto fluye por la superficie a través de los ríos, en un viaje de vuelta hacia el mar. Esto se conoce como escorrentía, y así el ciclo vuelve a empezar, conectando mares, cielos y continentes en un sistema perfecto. Tras el gran ciclo del agua, nos sumergimos en esa inmensa masa salada que domina nuestro planeta. Solemos usar las palabras océano y mar como si fueran lo mismo,
pero en geografía tienen su propia personalidad. Un océano es una de las 5 gigantescas extensiones de agua que separan los continentes. Piensa en el Pacífico o el Atlántico. Un mar, en cambio, es una porción de ese océano, pero más pequeña y generalmente más cercana a las costas o incluso casi cerrada por tierra. El mar Mediterráneo, por ejemplo, es una parte del océano Atlántico. Es una distinción de escala, como hablar de una autopista principal y una de sus salidas. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué esta agua es salada? No es que alguien le eche sal con un salero gigante. La culpa, en parte, la tienen los ríos. Durante millones de años, el agua de la lluvia y los ríos ha ido erosionando las rocas de los continentes, disolviendo diminutas partículas de sales minerales y transportándolas hasta el mar. Cuando el sol calienta el océano, el agua se evapora para formar nubes, pero la sal se queda. Es un proceso de concentración que lleva ocurriendo desde que el mundo es mundo. Pero los océanos no son masas de agua estancadas. Dentro de ellos se mueven gigantescos ríos invisibles. Son las corrientes marinas. Estas corrientes son autopistas de agua que se mueven por diferencias de temperatura y salinidad, actuando como el sistema de climatización global de la Tierra. Transportan el calor desde el ecuador hacia los polos y el frío desde los polos hacia el ecuador. Sin ellas, las zonas tropicales serían insoportablemente calientes y las zonas polares mucho más frías de lo que ya son. El ejemplo más claro es la corriente del Golfo en el Atlántico. Esta corriente de agua cálida viaja desde el Golfo de México hasta el noroeste de Europa. Gracias a ella, países como Reino Unido o Irlanda tienen inviernos mucho más suaves de lo que les correspondería por su latitud. Es el gran termostato del planeta, funcionando silenciosamente bajo las olas. Dejamos atrás la inmensidad salada para centrarnos en las arterias de los continentes, los ríos. Un río no es más que una corriente continua de agua dulce que fluye por un cauce fijo, en un viaje casi siempre de ida hacia el mar, un lago u otro río. Cada río tiene su propia personalidad. Su fuerza se mide por su caudal, es decir, la cantidad de agua que transporta. Su territorio es la cuenca hidrográfica, toda la superficie de terreno que recoge el agua que acaba en ese río. Y la vertiente es, por así decirlo, el océano en el que desemboca toda esa red de ríos. La vida de un río se divide en 3 etapas. El curso alto es su juventud rebelde. Nace en las montañas, con mucha pendiente, así que el agua corre rápida y furiosa. Su principal misión aquí es arrancar rocas y tierra. Es una fuerza de erosión pura y dura. Al llegar a zonas más llanas, entra en su madurez, el curso medio. La pendiente se suaviza y el río se ensancha. Ya no tiene tanta fuerza para excavar, así que se dedica a transportar todo el material que arrancó en las montañas. Es la fase de transporte. Finalmente, en su vejez, llega al curso bajo. El terreno es casi plano y el río avanza lento y perezoso. Ya no puede con la carga, así que la va soltando. Este proceso es la sedimentación. A menudo, en su desembocadura, acumula tantos materiales que forma un delta, un nuevo trozo de tierra ganado al mar. Pero no toda el agua dulce continental está en movimiento. A veces se acumula en depresiones del terreno, formando una masa de agua permanente. Esto es un lago. Son reservas de agua vitales. ¿Y cómo se forman estos charcos gigantes? Su origen varía. Un lago tectónico nace cuando un bloque de la corteza terrestre se hunde por una falla. Un lago volcánico se forma cuando el cráter de un volcán inactivo se llena de agua. Y un lago glaciar es el resultado del paso de un antiguo glaciar que excavó un hoyo y al derretirse lo llenó. Y así termina nuestro recorrido por el esqueleto y las arterias de nuestro planeta. Hemos visto cómo se forman majestuosas cordilleras y fértiles llanuras. Hemos seguido el viaje del agua, desde las nubes hasta el mar, a través de ríos que modelan el paisaje,
Cada valle y cada corriente nos cuenta una historia geológica. Esperamos que ahora veas el mundo con otros ojos. Gracias por acompañarnos. Si te ha sido útil, suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Déjanos cualquier duda o sugerencia en los comentarios. Hasta la próxima aventura del conocimiento.